Problemáticas en el sistema jurídico mexicano. Hola a todos y a todas, ¿cómo se encuentran? Soy la doctora Jenny Judith Bernal Arellano y me alegra mucho tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas valoraciones y reflexiones relacionadas con nuestra asignatura, particularmente en el tema número 2 de la misma, denominada Génesis y Problemática en el Sistema Educativo Mexicano. En esta ocasión, mis queridos y queridas estudiantes, vamos a centrarnos particularmente en la manera en cómo el Estado mexicano ha regulado el tema de la educación en México, ¿no? Por tanto, para ello, pues vamos a apoyarnos en la Constitución Política Nacional. Si nosotros queremos detectar en el sistema jurídico mexicano una problemática y particularmente desde el punto de vista jurídico, pues tenemos que aplicar un método dialéctico. La dialéctica, mis queridos y queridas estudiantes, nos permite contrastar el contenido normativo, ¿no?, con lo que realmente ocurre en la realidad social. De ese contraste, pues vamos a poder advertir la eficacia de la norma, la aplicación o no de la norma, y pues vamos a poder tener también la oportunidad de plantear probables mejoras, ya sea a través de reformas, a través de modificaciones que permiten que la norma se adecue a las realidades que nos tocan vivir en un tiempo y en un momento determinado. Pues en el ámbito de la educación, mis queridos y queridas estudiantes, el Estado mexicano pues tiene un compromiso bastante fuerte con sus ciudadanos, sin duda alguna. Considero que en lo particular que cualquier grupo humano, el tema de la educación tiene un punto de vista central, ¿no? La educación de las personas permite que los pueblos progresen en todos los sentidos, ¿no? La educación es un derecho humano reconocido como tal, no solo en nuestra Constitución Política Nacional, en el artículo 3 particularmente, sino que también forma parte de esos compromisos internacionales que comentábamos la clase pasada en relación a que el Estado mexicano ha generado con la comunidad internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la educación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales México ha suscrito, reconoce también el derecho a la educación universal. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se diga, también establece el derecho a la educación universal y México se ha comprometido particularmente en este sentido y lo ha hecho también, lo ha reconocido en la Constitución Política Nacional. El Estado mexicano tiene un deber, por tanto, directo en relación con estos tópicos y es necesario advertir cómo es que el Estado mexicano ha estado dando pauta para que la educación se cristalice en el Estado mexicano. Para empezar, mis queridos y queridas estudiantes, pues tenemos un serio rezago en materia de educación. De acuerdo con los informes PISA, que son prácticamente una forma de evaluar la educación en las diferentes partes del mundo que pertenecen a la OCDE, no hemos salido bien evaluados. La educación en México pues tiene un rezago bastante importante. Tenemos todavía tasas de analfabetismo fuerte o de educación inconclusa de parte de los ciudadanos. Es increíble, pero no llegamos ni siquiera al 10% de los mexicanos, de la población mexicana que cuenta con estudios de licenciatura, ¿no? Todavía sigue siendo muy alto el nivel de personas que culminen probablemente la primaria o eh, llegan a dejar trunca la secundaria. Y no nos referamos a nuestra población indígena, que por lo general no culmina estudios de nivel primaria, ¿no? Entonces esto es algo que el Estado mexicano tiene que valorar para efecto de que toda su política pública en materia de educación se enfoque precisamente
en, uno, incentivar la educación en el país. Es increíble que la educación sea tan pobre en México, cuando México culturalmente y tiene una riqueza maravillosa en sus personas. La educación tendría que ser el eje central, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre particularmente con la educación de acuerdo al artículo tercero constitucional? Bueno, pues en principio, mis queridos y queridas estudiantes, se reconoce en la Constitución que toda persona tiene derecho a la educación, toda persona. ¿Qué quiere decir esto? Nos habla de una educación con carácter universal. Yo les recuerdo a ustedes que no siempre toda persona ha tenido derecho a la educación en México, ¿no? Las mujeres estuvimos excluidas por mucho tiempo por cuestiones de tradición o costumbres, ¿no? Se pensaba que la mujer no tenía la necesidad de adquirir una educación pública, porque pues su destino estaba ser ama de casa y criar hijos. Esa era eh, el destino de la mujer, y por tanto la educación pues no estaba destinada a ella, ¿no? Y no solamente hablo de la educación proporcionada por el Estado desde su independencia, inclusive desde antes, ¿no? La educación en los pueblos antiguos también estaba basada precisamente en una serie de roles, ¿no? Y de acuerdo al rol que le tocaba jugar a cada persona era el tipo de educación que recibía. Pues bien, este, una vez lograda la independencia del pueblo español, pues la educación no fue universal, la educación también estaba dividida en clases sociales, ¿no? Y particularmente si pertenecías a la clase social más alta, pues tenías acceso a la educación, si no, esto no era posible, ¿no? Hoy día el Estado, derivado también, por supuesto, de los compromisos internacionales, el Estado ha ampliado su visión en relación con la educación y establece el deber expreso en el artículo tercero constitucional de una educación universal, pero no solamente eso, obligatoria en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Actualmente tenemos educación obligatoria hasta el nivel preparatoria en nuestro país. El Estado reconoce que le corresponde a él la rectoría de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado debe de establecer, sobre todo, las bases de la esencia de lo que se quiere transmitir a través de la educación en el país, ¿no? Y la considera que debe ser, uno, universal, ya lo he dicho; dos, inclusiva, que quiere decir que no debemos excluir a nadie de la posibilidad de educación. Aquí, por supuesto, están considerados población indígena, está considerado población con algún tipo de discapacidad, están considerados inclusive extranjeros que radiquen en territorio mexicano, ¿no? Pero particularmente también están considerados todos aquellos adultos mayores que eh, eh, por alguna circunstancia en su vida no pudieron tener educación en su niñez, y que ya de adultos puedan tomarla, ¿no? Tenemos educación para adultos, también como parte de la política pública del Estado mexicano para fomentar la educación. Entonces, educación universal, educación inclusiva, educación pública, por supuesto. Esto es aquella educación generada, cubierta y absorbido sus costos por parte del Estado, ¿no? Gratuita, para la sociedad. Esto es, no, la sociedad no tendría por qué erogar un solo peso, porque se supone que ya a través del pago de esos impuestos está posibilitando toda esa infraestructura para poder operar,
Por tanto, el hecho de que se cobren cuotas en las escuelas públicas, pues es un contrasentido, porque ya el ciudadano ya pagó sus impuestos, ya cubrió sus impuestos y gracias a esos impuestos se puede generar una infraestructura para que sus hijos reciban educación, ¿no? Por eso el hecho de que le cobren cuotas implica que entonces el Estado le está generando una doble carga al contribuyente, al ciudadano, y tiene que ser laica. El hecho de que sea laica, mis queridos y queridas estudiantes, pues tiene que ver con el impacto que tuvieron las leyes de reforma en el siglo antepasado, ¿no? Esto implica que la educación que imparte el Estado tiene que estar alejada de cualquier corriente religiosa, ¿no? Y por tanto, esto implicaría a su vez el no impedir que cualquier persona con independencia de sus creencias ingrese a tomar educación de tipo público, ¿no? Eh, Entre los principios que podemos rescatar de la educación actual está el que se establece que la Constitución determina que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Este apartado y este principio es importantísimo porque son aspectos muy relevantes para los días que corren y que necesitamos rescatar para poder rescatar a una sociedad que está inmersa en la violencia y en el descontrol y en la corrupción, ¿no? Necesitamos generar en nuestros estudiantes la idea del respeto de los derechos humanos, la idea del respeto del derecho a la vida y la integridad de los demás, la idea del respeto de todos los derechos en términos generales y sobre todo, gracias a esos derechos humanos, generar, por supuesto, condiciones de vida equitativas, condiciones de vida libres de violencia, donde sea la razón y no la violencia, los que sean los ejes rectores de los vínculos de unas personas con otras, ¿no? Por tanto, fíjense, el Estado tiene un deber importantísimo. Si bien es cierto, se dice que la educación inicia en casa, sí, la continúa el Estado, ¿no? Y esa educación tiene una guía, tiene un propósito y ese propósito tiene que comulgar con los principios y los propósitos básicos establecidos en la propia Constitución. Y nuestra Constitución política mexicana, mis queridos y queridas estudiantes, es una de las constituciones más hermosas del mundo en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos. Nuestra Constitución política mexicana establece un cúmulo de derechos humanos que son básicos y que comulgan con tratados internacionales en la materia que México tiene que respetar. Por tanto, imagínense qué gran responsabilidad para los docentes de nuestro país, ¿no? No solamente se trata de ir a escupir prácticamente información, se trata también de incidir en la formación del estudiante para que aprenda a valorar la posibilidad de generar grupos humanos respetuosos de los derechos de los demás, que comulguen con esta idea pacifista de llevar la vida y que podamos de esta manera erradicar violencia, erradicar discriminación, erradicar eh, eh, corrupción, ¿no? Erradicar sociedades convulsas precisamente por la violencia, ¿no? Es un tema bastante importante. La pregunta es, ¿y estamos capacitados? ¿Realmente el Estado cuenta con servidores públicos, con maestros que tienen esta visión de la vida para poderlo hacer? Esa es una pregunta y esa es una problemática bastante interesante que nos puede coadyuvar precisamente para elegir temas de investigación, ¿no? ¿Está el Estado mexicano realmente preparado para exigir a través de sus docentes
propósitos y principios como los que he mencionado. Eso hay que replantearse, pero también hay que replantearse otro aspecto que es vital. Si hemos salido tan mal evaluados, si las condiciones de la educación en México no son las mejores, probablemente no todo el problema resida en sus maestros. Probablemente también tendremos que ver la infraestructura del sistema educativo, ¿no? Tendríamos que ver cómo están operando las escuelas desde nivel básico, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Realmente tiene la infraestructura óptima para operar? ¿Tiene los recursos necesarios para operar? ¿El presupuesto está siendo debidamente administrado y se va a los rubros que se requieren? Bueno, aquí tenemos miles de problemáticas más que son materia excelente para la elección de un tema de tesis, mis queridos y queridas estudiantes. El tema de la educación en nuestro país, de verdad que tiene muchas aristas. La reforma del 2012 fue benéfica. ¿Se trató de una reforma administrativa, se trató de una reforma laboral o se trató de una reforma central en materia de educación? ¿No? Ahí vienen nuevas reformas. La evaluación docente, mis queridos y queridas estudiantes, miren que se ha visto como algo negativo porque se condicionó precisamente la evaluación a la estabilidad en el empleo. Entonces, esto ha generado una problemática tremenda, precisamente con los maestros, ¿no? Pero también no dejemos de ver que teníamos y seguimos teniendo un problema bastante serio con el tema de la asignación de las plazas, con el tema del sindicato, ¿no? Los sindicatos, con el tema de las plazas heredadas, ¿no? Imaginen ustedes una persona que probablemente no tiene vocación, porque para ser maestro hay que tener vocación de servicio, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que gozarlo, si no, no se puede ser docente, ¿no? Imaginen ustedes, yo heredo una plaza de mi madre porque fue maestra toda su vida, yo heredo su plaza, pero mi vocación no es esa, mi vocación no sé, es ser probablemente chef o ser arquitecto o ser abogado o ser cualquier otra profesión, pero yo no quiero estar frente al grupo. Sin embargo, la plaza la heredé. ¿Qué voy a transmitir a mis oyentes, a mis estudiantes? Probablemente transmitiré solamente frustraciones, ¿no? Por tanto, la evaluación no es equivocada. Creo que la evaluación es correcta, pero no tendría que haber servido de mecanismo para constreñir a un grupo educativo, ¿no? Sí, queremos a los mejores maestros, eso es, es lógico. Queremos a los mejores maestros, bueno, démosles la oportunidad de prepararse, ¿no? Sabemos que el sistema no ha funcionado como debiera. Bueno, a la gente que está dentro que demuestre que tiene esa vocación, que tiene ese gusto por transmitir el conocimiento. Recuerden que estamos hablando de, de, de los individuos más importantes de la nación. Nuestros niños, nuestros infantes, esas personitas que el día de mañana van a tomar las riendas de la nación y necesitamos empezar a trabajar en esos niños, que no se nos pierdan en la violencia, que no se nos pierdan en, 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 en los múltiples riesgos que las sociedades actuales están generando y que pudieran poner en riesgo también pues la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo de nuestro México el día de mañana, ¿no? Por tanto, mis queridos y queridas estudiantes, el tema de la educación nos da para muchísimo, para muchísimo. Realmente se educa en materia de derechos humanos. Nuestros maestros saben lo que son y entienden perfectamente lo que implica el tema de los derechos humanos. ¿Se ha asimilado este rubro de manera adecuada? Caray, aquí tenemos
de verdad múltiples oportunidades para mejora. El Estado mexicano tiene eh, una oportunidad valiosísima en el rubro de la educación para mejorar en muchísimos aspectos. Y si nosotros podemos ayudarles como estudiosos del derecho en plantear probables soluciones, pues qué mejor hacerlo. Esta asignatura, mis queridos y queridas estudiantes, denominada Problemáticas en el Sistema Jurídico Mexicano, nos permite tener una visión bastante general, pero también específica en temas como el que les he propuesto. La semana pasada, en el video que se les ha proporcionado previamente, hablamos de un tema general, las problemáticas generales del sistema jurídico mexicano. Hoy día estamos tratando un tema muy específico, el tema de la educación. Pero así como en el tema de la educación, tenemos, caray, múltiples temas. En el rubro de la salud, en el rubro de la, eh, este, del trabajo, en el rubro de las prisiones, en el rubro de lo político. Hay múltiples temas específicos que también nos dan materia para efecto de poder iniciar investigación científica, jurídica sobre dichos temas. Así que, mis queridos y queridas estudiantes, he dado en estos minutos digamos, una pincelada de todo lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el ámbito de la educación y que les puede ser de gran utilidad para efecto de iniciar investigación. Ha sido para mí un placer, un gusto, poder transmitir a ustedes esta información. Espero que les sea útil y sigo con ustedes pendientes. Hasta pronto.